¿Sabías que el joven Neil iba a ser un niño? Y que además de ser un gamer, también es fan de Harry Potter. ¿Tuvo otra novia aparte de Knives? ¿Y cuál es su videojuego favorito? Quédate para descubrirlo. Mi nombre es Noisy Nerd y sí, hoy vengo caracterizado como el joven Neil. Me salió gratis. Tú votaste por este video, así que dale mucho amor. Comenzamos. Oh, no los había visto. Qué pésimo actor. Young Neil, uno de esos personajes emblemáticos de la serie, que aparentemente no tiene personalidad alguna al inicio, pero poco a poco nos damos cuenta que es un personaje más profundo de lo que aparenta. Conocido por ser roomie de Stephen Stills, andar con Knives Chow y sobre todo por haber sido inmortalizado en el anime de Netflix. Para mi sorpresa, este se volvió uno de los personajes favoritos de todos. Y no los culpo, es fácil que te identifiques con él. Para empezar, ¿de dónde viene la idea para crear este personaje? El autor Brian Lee tenía pensado que Neil fuera un niño de 9 años que se juntara con la banda y quisiera ser como ellos, imitando a Scott y los demás para algún día tocar en Sex Bob-omb. Sería el hermano de alguien, pero no sabríamos de quién. Su nombre está basado en el último miembro de la banda Crosby, Stills, Nash & Young. Me refiero al emblemático Neil Young, quien tuvo un auge en los 90s como solista. Sí, solamente invirtió el nombre para darle sentido a su apodo de niño. Además, Neil sería usado como un alivio cómico, pero el chiste no se mantenía por sí solo. Quizás ver a un niño conviviendo con unos veinteañeros le hubiera quitado consistencia al ambiente que hay cuando todos se juntan. Este elemento de uno de los personajes es un niño se aplicó de alguna manera a Trisha, la baterista de Crash y los Chicos, quien aparece solo en 2 ocasiones. Mi nombre es Crash y ellos son los chicos. ¿Y la niña también hace pipí parada? Sí. Finalmente, Brian le agregó 10 años al personaje, manteniéndose como el más joven del grupo, después de Knives, y no participando mucho en el primer volumen, pero adquiriendo cada vez más peso a través de los volúmenes. Personalidad. Neil Nordegraf es el más gamer de todos. Siempre se le ve jugando alguna consola portátil y si de repente alguien lo ve, probablemente ande distraído o viendo a la pared ahí sin hacer nada. Da una apariencia de no ser muy sociable, pero la verdad es que convive con todos dependiendo de las circunstancias, sintiéndose abandonado en algún punto cuando todos comienzan a hacer cosas diferentes por separado menos él. Siempre es tratado como el pequeño del grupo a pesar de que no hay mucha diferencia de edad, probablemente siendo apodado como joven Neil por el mismo Scott, a quien Neil aspira a ser. Carajo, Neil, no tengas tan bajas expectativas de la vida. Sobre cómo terminó viviendo con Stephen Stills se debe a que su hermana Stephanie Nordegraf solía ser integrante de una banda anterior llamada Kid Chameleon. Stephen y ella eran roomies, pero una vez que Stephanie continuó sus estudios, su hermano Neil se mudó con Stephen. Y así es como este joven gamer, cinéfilo y geek de las computadoras terminó por vivir con unos músicos fracasados en vez de seguir sus estudios. En serio, Neil, cree más en ti, cabrón. Su historia. Teniendo en cuenta esto, tras la apariencia de NPC del joven Neil, poco a poco nos damos cuenta de que tiene una historia que contar. Ok, al principio no participa mucho y solo está ahí para apoyar a Sex Bob-omb y ser parte del club de fans junto con Knives Chow. No tiene mayor participación, solo se le ve de fondo ayudando a la banda con el equipo y jugando en su Game Boy. Sí, soy ese. Su fanatismo por Sex Bob-omb es tal que cuando Kim sugiere que Knives es su mayor fan, Young Neil sale llorando por tan tremenda injuria y menosprecio. Al final del volumen 2, Neil comienza a andar con Knives, o más bien Knives comienza a andar con él, ya que lo usa para darle celos a Scott de alguna manera, pero Neil es muy ingenuo para darse cuenta. Ambos llegan a la presentación de The Clash at Demon Head y son sorprendidos por Sex Bob-omb y Ramona, quien se entera que Scott anduvo con Knives. Stephen propone llevarlo afuera y golpearlo. Después de la presentación de The Clash at Demon Head, invitan a la banda a pasar al backstage, en un momento muy incómodo para todos. Es ahí cuando Knives se entera de que su ídola y modelo a seguir, Envy Adams, anduvo con Scott. Entonces, al perder la compostura, es golpeada por Lynette Guycott por órdenes de Envy, desprendiendo el tinte de su cabello. En una escena eliminada, sí, el cómic tiene escenas eliminadas. Vemos a Neil aterrado por lo que acaba de ver y a Knives imaginando que nunca va a recuperarse después de esa humillación. ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo que nos da un trasfondo del profundo trauma que esto le generó a Knives. Pero ahondaremos en eso en un video de Knives porque indirectamente ya estoy hablando de ella. Es que es imposible no hablar de ella, carajo. Envy corre a Knives y a Neil del cuarto sin reconocer al joven Neil porque él es hermano de Stephanie y Envy conoce a Stephanie por haber tocado junto con ella en Kid Chameleon. Hay un video que lo explica, ve a verlo ahora mismo.
En fin, al día siguiente, durante un ensayo de la banda, Ramona le pregunta a Neil si Knives se sintió mal. El joven Neil le dice que un poco, aunque en realidad ese fue el peor día de la vida de Knives. Por si quedaban dudas, el joven Neil no resuelve. Lo vemos un tiempo después consolando a Knives luego de que ella se vengara de Envy y ayudara a vencerla al final del volumen 3, ya que a pesar de lo mal que ella se sentía al no tener a Scott, Neil estaba ahí para ella. Una imitación barata de su amado imbécil. Ok, después de todo, tal vez el joven Neil sí resuelve un poco. En el volumen 4 se nos hace un especial señalamiento de que Knives aún tiene 17 años, lo que nos hace recordar que Neil también es un fan de Cuties al tener 20 años y salir con ella, haciéndole honor a su título como fan de Nintendo. Yo soy pedófilo, yo soy pedófilo. Al parecer hizo enojar a Knives y por la forma en la que ella lo ve, él no quiere ni acercarse. Esa misma noche, Knives se besa con Kim. ¿Ya vieron cómo nadie es un santo en este cómic? En serio, nadie se salva de la funa, ni el pinche gato. Y bueno, mientras Knives se cachondea con Kim, el joven Neil duerme boca abajo luego de haber bebido. Sabia decisión, muchachos, ese güey sí le prestó atención a los consejos de Sonic. Durante el volumen 4, tanto el autor como sus amigos abandonan al joven Neil. Stephen detiene los ensayos, Scott tiene pedos con Ramona, Kim intenta sobrevivir a su mudanza y nuevo estilo de vida, y Knives se extra obsesiona con Scott, estando cada vez más presente en la vida de cada uno, sobre todo en la de Stephen. Sí, Neil fue un conducto, o más bien un pretexto para que Knives no dejara de involucrarse con los ex-Bob-omb, y las consecuencias fueron un profundo aislamiento del joven Neil, quien cayó en el vicio. Los videojuegos. Cuando Scott y Lisa van a visitar a los chicos y no los encuentran en casa de Stephen, responde únicamente la voz de Neil, quien aparentemente está molesto y lo matan en un juego por culpa de Scott. Días después, Scott le pregunta qué onda con su vida. Neil le responde molesto que no ha hecho nada porque ellos ya no se juntan con él, y funa a Stephen por rechazar presentaciones por estar grabando su álbum. Esta en realidad podría considerarse como una historia de fondo o de relleno, pero miren bien nada más. Está muy bien contada, ya que construye al personaje de Neil, da contexto sobre la banda y al tiempo vemos cómo Ramona le echa miradas de odio a Lisa, que es la historia principal. Brillante, Brian. Brillante. Ah, por cierto, vemos que Neil tiene una playera de las reliquias de la muerte. Por si no lo saben, ese es el código secreto de la secta de los Potterheads, la forma más antigua de distinguir a alguien que se sabe el cuento de los 3 hermanos. Y créanme, nadie usaría una playera con este símbolo si no fuera un fiel seguidor de Harry Potter. Esto y por el contexto de que Neil es propenso a ser un fan clavado. Sí, es poca la participación de Neil en el volumen 4, pero con esto el autor construye parte de su historia, lo que se me hace brillante y demuestra que no solo es un personaje de relleno. Si te está gustando el video, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Y considera unirte al canal o mandar super gracias para aparecer en los créditos. Pasa algún tiempo. En el volumen 5, en realidad vemos muy poco de Neil. Kim y Scott van a ver a Stephen en un momento donde ambos se están apoyando mutuamente, pero se les olvida que Neil se está quedando solo sin compañía de sus viejos amigos, pudriéndose en su habitación. Vemos su computadora con telarañas y todo el cuarto a oscuras mientras está fumando. Espera, ¿qué estás fumando, joven Neil? ¿Acaso es de esos cigarros chistosos? ¿Por qué digo esto? Cuando Kim le pregunta por Stephen, Neil les dice que salió a ensayar con la banda, pero ellos son la banda. Al parecer está un poco confundido. Kim le pregunta si entiende algo de lo que dijo y solo hay silencio. Así empiezan los adictos al crack. Es muy evidente que Knives nunca lo quiso y no lo busca y está muy ocupada planeando su venganza contra Ramona, lo que explica en parte la soledad de Neil. En una posterior fiesta de Julie vemos al joven Neil con otra chica china de cabello rojo. Ahí hay algunos issues que resolver. Ramona choca con él por accidente y le pregunta por Knives. Él le responde muy grosero que está obsesionada con el capitán Homo, o sea con Stephen. Aparentemente Neil se enteró antes que nadie de que esas salidas de Stephen a grabar el álbum querían decir otra cosa en realidad. Al pasar mucho tiempo a solas con Joseph, la cosa era más que evidente. Buen radar gay, joven Neil, quizás haya esperanzas para ti. Durante ese periodo, Brian tenía pensado incluir a Lainey, una chica con pelo rojo y pupilentes que sería la nueva novia del joven Neil. Según el autor, esta sería algo rara, con unas cuantas frases graciosas y le gustaría hacer delfines de papel. Al final decidió descartar esta waifu. Una vez más, pasa un largo tiempo. Al parecer, la vida de todos está cambiando muy rápido
rápido. Scott vaga sin rumbo a donde el viento lo lleva y en una de esas se encuentra con Neil, quien ya no es tan joven, ahora tiene 21 años. Scott se entera de que Envy está en esa fiesta y Young Neil le sugiere que sea grosero con ella para hacerse el malote. Entonces vemos entrar a una radiante Envy. Scott le pregunta qué hace conviviendo con mortales, debería regresarse a Montreal. Una broma muy tonta, pero Envy le responde amablemente. Vemos a Young Neil presenciando esa bochornosa escena desde afuera del cuarto mientras se aguanta la risa. Ok, Neil, buena esa, lo admito. Ya te vengaste, ¿estás feliz? Mucha atención porque se viene un momento importante para nuestro querido joven Neil, y es justo en la fiesta de inauguración del Chaos Theater. Medio Toronto está ahí y Gideon está preparado para matar a Scott. En algún momento, Scott se encuentra con su hermana Stacy y también con el joven Neil jugando en un arcade de disparos. Scott piensa que ellos ya se conocen, pero en realidad no, nunca habían interactuado antes. Así que Scott aprovecha para presentarlos, pero en vez de introducir al joven Neil, simplemente lo llama Neil. Y ese, damas y caballeros, es el arco final del personaje del joven Neil, quien a partir de ahora solo se llama Neil. Pero esto no para ahí, que muchos fans empezaron a shippear a Stacy Neil. En realidad él no cambia mucho, sigue siendo un poco manipulable, pero bueno, tiene una historia de trasfondo. Se ve que gradualmente a lo largo de esta serie sí creció el personaje. Es más, uno se puede identificar fácilmente con él, y lo entiendo. Digamos que no es alguien tímido, sino que más bien se junta con quienes le hablan, se la pasa jugando videojuegos y es muy distraído. No es muy brillante ni muy talentoso y al final desarrolla buen gusto, como dice Kim, así que dejan de gustarle las canciones que ellos hacen. Segundo desarrollo, Knives y Neil dejan de ser fans de la música de Scott. Tremendo. Neil es ese tipo de amigo que cuando lo conoces es alguien tímido y reservado, pero a medida de que adquiere más confianza se vuelve independiente de su círculo cercano de amigos. Y bien podría dejarlo hasta aquí, pero sinceramente Neil se convirtió en uno de mis personajes favoritos, esto luego de ver la serie, y me sorprendió que el de muchos también. Así que antes de entrar de lleno con su análisis en el anime, pasemos rápido por su participación en la película. En la cinta, Neil es interpretado por Johnny Simons, Hotel para perros, las ventajas de ser invisible, quien regresó para darle voz en el anime. Desde el inicio, este Young Neil tiene una personalidad gamer más marcada. Se hace más obvia la intención de hacerlo ver como alguien que quiere imitar a Scott, remedando sus gestos, tratando de hacer lo que él hace, vistiéndose casi igual y sabiendo tocar el bajo, algo que no vemos en el cómic. Se nos confirma que sus juegos favoritos son Zelda y Tetris, ya que son los primeros que responde cuando Kim le pregunta What do you play? pensando que él toca en la banda o ¿de qué la juegas en español latino? dato curioso, la consola que está jugando es el Mini DS. Los sonidos que escuchamos pertenecen al juego de Zelda A Link to the Past, pero no es el juego que está jugando, ya que ese título salió solo para la Game Boy Advance y no para el DS. Un error de continuidad. En esta versión, el joven Neil, además de ser un fanboy de Sex Bob-omb, sabe tocar el bajo, lo que nos hace pensar que quizás tiene algo más del concepto original del joven Neil. Ya saben, cuando se estaba pensando en un niño de 9 años que aspiraba a ser un integrante de Sex Bob-omb. Este Neil tiene muy poca química con todo el mundo, sobre todo porque se siente muy forzada su relación con Knives. Prácticamente solo andan una noche, la misma en la que dos exes de Ramón atacan. Al final, Neil termina por ocupar el lugar de Scott en el contrato que Gideon les da, demostrando esta débil amistad que se tienen unos con otros, y Scott admite que se escuchan mejor sin él, cambiando su nombre a Neil. Aunque al final valió madres porque Gideon explota y se quedan sin contrato. Y eso que Neil se lleva a la boca no es una moneda, sino la goma de mascar de Gideon. ¡Qué final tan injusto! Y ok, finalmente, el anime. El motivo por el que muchos aman al joven Neil. ¡Wow! ¿Y si muero yo también? Justo cuando descubro que soy cinéfilo. Por eso estoy ocupado escribiendo esta película. Su participación es más larga, además de que tiene mejores diálogos y se le da una personalidad más consistente. Completamente es un upgrade a este personaje y me agrada cómo no solo es un secundario, sino que pasamos a saber más acerca de sus pasiones. Gracias a él continúa la historia después de que, ya saben, matan a Scott y cambia de ser un gamer a un cinéfilo. Su personalidad se asemeja más a la del cómic. Le dieron más diálogos, lo cual se agradece, aunque no tenga mucho sentido a veces lo que dice. Se roba las escenas y tiene buenos punchlines. Algo loco que pasa después de que Young Neil piensa que escribe un guión sobre la vida de Scott es que el estudio donde se va a filmar dicha peli es muy similar a los estudios Warner en Estados Unidos, cuando recordemos que seguimos en Toronto. Ok, solo para que tengas en cuenta. Young Neil lleva una playera que dice Cronenberg for President, una icónica frase del festival Beyond Fest de Estados Unidos, donde se proyectan películas de terror, ciencia ficción y fantasía, que hace homenaje al director de culto David Cronenberg, que por cierto es de mis directores favoritos junto con Edgar
Wright. Más tarde en la serie se revela que el guión fue escrito en realidad por Ramona del futuro, la cual lo modificó de un libro escrito por el joven Neil del futuro. Así que al final sí, Neil fue quien escribió la historia de Scott, aunque extrañamente no dejó de utilizar el alias Young. Un hueco argumental, si me lo preguntan. El joven Neil tiene un arco complejo, Aunque no lo notemos. es un personaje divertido, pero tampoco es como tal un alivio cómico. Tiene mucho de lo que les gusta a los fans de Scott Pilgrim, ya saben, juegos de video, cine, música independiente. Si acaso peca de querer mansplainear algunas cosas en la serie, como cuando le está diciendo a Ramona que el carrito de golf se le dice Mario Kart en Estados Unidos, entre otras cosas que a lo mejor no son ciertas. ¿Sabías que en Estados Unidos a esto le llaman Mario Kart? Eso no es cierto. Al final siempre está ahí para apoyar a sus amigos y termina con un final feliz como todos en esta serie. Nos deja con un espectro más amplio de su personalidad y se agradece que les hayan dado un final así a todos los ex-Bob-omb, incluyendo a Knives y a Ramona. Definitivamente creo que este es mi final favorito y me quedo con el Young Neil de la serie. ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, puedes considerar suscribirte, darle like. Muchas gracias a Esteban Dariel por hacerse miembro del canal. Recuerda que puedes unirte por tan solo 20 pesitos mexicanos para aparecer en los créditos al final del video. Un saludo a Axel Films, Ian Molina, Zane-Z y Saturn Knight 64. Bueno, Disney Nerd, y nos estaremos leyendo en una próxima ocasión. Bye bye.